su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a su pueblo que por la gracia de Dios tiene el privilegio de la vida en este nuevo día. Amén. Hemos venido aquí otra vez para compartir con ustedes una lección más de la escuela sabática. Una lección que sin duda será de grande bendición. Una vez más me acompaña el hermano Joselito Rentería, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de escudriñar la palabra a través de la lección de escuela sabática. Amén. Y vamos a hacer una oración, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a comenzar como es debido. Así es. Pidiendo la aprobación del Señor y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Bien. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, hoy nos ha regalado un bello día. Así es. Queremos agradecerle, Señor, por la gran bendición de la vida que hoy nos concedió. Amén. Pero también le agradecemos por esta única oportunidad que nos concede. Así es. De poder abrir su palabra, escudriñarla, Señor, suplicando la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Pues Él es quien la inspiró. Así Y es. también quien la puede, Señor, a través de estos moldes, hacerla, Señor, que fluya para todas las personas que escuchan a través de estos medios por los cuales se transmite la lección de esta mañana. Pedimos una bendición para todos, especialmente para este estudio de esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana vamos a aprender acerca de la maldición que trae el no escuchar el don de profecía y la bendición que trae el sí escuchar al espíritu de profecía. Bajo el título de Icabod a Ebenezer, nosotros vamos a mirar cómo prácticamente el pueblo de Israel pasó de la maldición a la bendición. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Icabod realmente, su significado es la gloria fue traspasada. Es decir, la gloria se fue. Es como que dijéramos, Dios se ha ido. En cambio, Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Hermanos y hermanas, preparémonos entonces para mirar en esta semana por qué sucedió el Icabod y por qué sucedió el Ebenezer. Hermano Joselito, ¿en quién se había derramado el don de profecía en aquellos tiempos del sacerdote Elí allá en Silo? Bien, pastor, no cabe duda que no consultar a los profetas viene el Icabod. Y en ese tiempo había un joven elegido por Dios desde su niñez. Amén. Alguien que había sido ya, como vimos la semana pasada, había sido apartado para esto. Así es. Dios en sus propósitos cumple. Nunca ha dejado sin este gran regalo como es el don profético a su pueblo. Siempre ha suplido el Señor esta bendición. Y en ese tiempo, pastor, pues tenemos aquí a un joven. Un joven, si no es que tal vez pasando de la adolescencia a la juventud, ya tenía este regalo del don de profecía. Qué hermoso sería que nuestros jóvenes, ¿verdad?, en estos tiempos, Así es. pues su relación con Jesús fuera tan estrecha, tan profunda, para que también Dios los bendijera con el don de profecía. La verdad, nosotros encontramos que al ser Samuel bendecido con ese don a temprana edad, vemos de que Dios solo lo que busca es un corazón dispuesto. Y puede ser el de un joven como el de un adulto, y el Señor se encarga de utilizarlo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de ese llamado de este siervo? Vamos a ver, pastor, ahí en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 19 y 21. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al verso 21. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras,
Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció a Samuel. Era fiel profeta de Dios. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por palabra del Señor. Aquí encontramos el momento o el principio de este gran profeta, el inicio de este profeta. Si nosotros conocemos la historia, al revelarse el Señor a través de esta visión que tuvo con este joven, pues no tenía conocimiento de qué era esa relación de Dios, cómo Dios se revelaba a los profetas. Pero dice, me llama la atención, pastor, que dice que cuando Samuel creció, Jehová siempre estuvo con él. Y sin duda alguna debe haber sido porque era un hombre temeroso de Dios. Era un joven, era un adolescente, un joven temeroso del Señor. Pero note que dice que ninguna de sus palabras caía a tierra. Quiere decir que cuando el Señor hablaba, Samuel trataba de guardar siempre la palabra del Señor. Bueno, a mí me impresionan estos textos, porque pues tengo el privilegio de ser pastor de una iglesia que tiene bastantes jóvenes. Y dentro de lo que yo miro aquí, yo puedo ver y anhelo que en alguno de los jóvenes de la verdad presente, ya sea de la iglesia Advenimiento o de cualquier otra iglesia de la verdad presente, anhelo de que sea tan consagrado para que Dios le bendiga con este don de profecía. Qué hermosas las palabras que se dicen de Samuel aquí. Así es. Es de destacar el hecho de que por mucho tiempo no había palabra de Jehová, decía los versículos anteriores. Así es. ¿Qué indicaba eso de que por mucho tiempo no había palabra de Jehová? Significaba de que no había habido durante muchos años alguien en quien Dios pudiera dar ese don de profecía. Hermanos, un profeta es un portavoz del Señor. Un profeta es uno que habla de parte de Dios. ¿Y cuánto Dios tuvo que esperar para que surgiera un joven al cual Él lo pudiera bendecir con aquel don profético? Y ahora podemos nosotros mirar que el sol se ponía sobre un líder del pueblo de Dios, pero también salía sobre un nuevo líder, y en este caso Samuel. Así es. Qué interesante lo que dice de que Dios estaba con él. Hermanos, esto me hace recordar en el folleto de la fe de Jesús. Ajá. Allí hay una pequeña ilustración que ponen los que hicieron ese folleto acerca del hecho de que Dios esté con uno. Allí en la lección número 1, que habla de la existencia de Dios, en la parte de atrás dice de que un día Abraham Lincoln, dice, había subido a la terraza del edificio, no sé si era la Casa Blanca, yo no sé, pero había subido a la terraza del edificio donde estaba. Y entonces dice allí de que uno de sus ministros o uno de sus ayudantes o sus consejeros se le acercó a Abraham Lincoln porque resulta que estaba preocupado por los asuntos relacionados con el gobierno. Sí. Pero interesante que dice que le dijo el consejero: no se preocupe, señor presidente, le dijo, Dios está con nosotros, le dijo. Pero Abraham Lincoln le dijo: no me preocupa, le dijo, si Dios está con nosotros. Lo que me preocupa es, le dijo, si nosotros estamos con Él. Es verdad. Entonces yo puedo ver, hermanos, de que aquí encontramos a un joven que Dios estaba con él, pero él también estaba con Dios. Porque desde muy chiquitito, había sido dedicado a Dios desde su nacimiento. Y dice que por eso el Señor estaba con él. Es decir, la presencia de Dios en él, hermanos, hacía la diferencia. Imagínate tú qué pasaría contigo si la presencia de Dios estuviera contigo, hermano. Oh, eso haría la diferencia en la iglesia. Eso haría la diferencia en el trabajo, eso haría la diferencia en la escuela, eso haría la diferencia en cualquier lugar. Cuando un joven, cuando un adulto, la presencia de Dios está con él, se siente aquello, hermanos. Claro. Bueno, nosotros encontramos que dice que no había palabra, dice,
que se dejara caer en la tierra, en el sentido de que no se cumpliera. Todo lo que Samuel, hermanos, como profeta de Dios habló, se cumplió al pie de la letra. Amén. Y qué interesante que dice que desde Dan hasta Berseba, como quien dice, desde el norte hasta el sur, el pueblo conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. ¿Qué le llama la atención a usted cuando dice que era un fiel profeta de Jehová en relación con los falsos que hay ahora? No, definitivamente, pastor, aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios al estar dando estas características de este profeta, pues sin duda alguna es un profeta que hacía la voluntad de Dios. Y cuando dice que era fiel, se preocupaba por las cosas de Dios, se preocupaba por ejemplo, como él fue casi la mitad de su vida crecido dentro del santuario, pues se relacionó con las cosas sagradas, con las cosas santas, y sin duda alguna él en todas las cosas, tanto las más chiquitas como las más grandes, Samuel era un fiel profeta de Dios. Es interesante que esta palabra fiel también significa leal. Leal. Es decir, alguien en quien Dios podía confiar, Claro. alguien en quien Dios podía depositar tan grande don como era el don de profecía. Así Bueno, es importante, hermanos, el hecho que dice el verso 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Qué le quiere decir esto? Que volvió a aparecer, que como que Dios los había apartado en un tiempo. Exactamente. Sí. Pero ahora había vuelto a aparecer en la vida de un joven, en un muchacho que se había apartado para Dios desde niño. Dios dice aquí que había vuelto a aparecer en Silo. Y dice que se manifestó a Samuel por la palabra que le daba para que le diera al pueblo. Así es. Qué hermoso esto, hermanos. Nosotros estamos viendo cómo surge aquí un profeta del Altísimo. Nosotros vemos que el Señor lo bendice con tan grande don. Y quisiera comentar, sí, pastor, claro, aquí, adelante. mire, sabe que está analizando esta historia tan interesante. Podemos ver que Samuel vino a ser fiel en un medio donde ya el liderazgo de ese tiempo en la iglesia, bueno, en el santuario, como es el sacerdocio de Elí y sus hijos, estaban haciendo lo malo delante del Señor. Y Elí y Samuel ahí ejerció y fue fiel a Dios. Por eso fue que la Escritura lo muestra como un profeta fiel. Exacto. Podemos ver un poco el contexto de esta lectura que leemos. Estamos viendo, ¿verdad?, que ya los hijos de Elí no andaban nada bien, por decirlo así. Claro. Y a través de la lección vamos a ver esto que estamos hablando, el asunto de Elí con sus hijos. Y solamente quería resaltar eso para ver que Samuel en ese medio, aunque todo estaba ya, como quien dice, echado de perder, aunque ahí estaba el símbolo, pero el Señor como que ya no estaba, ya no se les presentaba ni en visión, ni a lo mejor ni por el Urim, ni por el Turim. Pero sí se le presentó a Samuel. Yo también quiero destacar aquí, hermano, qué lamentable es que diga que Jehová volvió a aparecer en Silo. Claro. Por el hecho de que habían líderes religiosos, habían sacerdotes, habían allí ministros. Claro. Bueno, tal vez algunos se incomoden por esto que voy a decir, pero existía la obra denominacional. Es decir, los ministros pagados por el diezmo. Existía la obra denominacional, pero qué lamentable que Dios, con la obra denominacional de ese tiempo, no podía hacer nada. No. Y tuvo que proveerse de un obrero de sostén propio, como es Samuel, un profeta. Porque se ha mirado a lo largo de las Escrituras que pues, el ministerio de los profetas era distinto al ministerio de los sacerdotes en el sentido de cómo se financiaban, o por lo menos que no eran pagados, digamos, con la tesorería del santuario. Pero esos detalles pues son irrelevantes. El punto es el hecho de que Dios no estaba presente y volvió a aparecer después de varios años. No se había manifestado. Exacto. No se había manifestado. Y ahora Dios lo hace porque hay un joven que Dios había estado esperando que surgiera. Así es. Y también una madre que se dispuso, ¿verdad?, para que fuera ese... detrás de ese gran profeta. Sí, exacto, una gran madre. Una gran madre, sí. Bueno, hermano Joselito, pero ya para ver aquí más, digamos, en materia qué es lo que el don de profecía nos dice, bueno, pero ¿qué le parece
si leemos el texto clave, porque ahí hay algo que me gusta que se dice de este profeta que había surgido. Bueno, vamos a ver el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. Dice de esta manera: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Aquí vemos, pastor, realmente que las palabras o el pedido de Samuel al Señor era escuchado. Dios lo escuchó, dice, cuando él hizo este sacrificio, y lo hizo a favor del pueblo, que el pueblo en este tiempo estaba tal cual era el líder, era el pueblo también en ese tiempo. La apostasía estaba ya reinante en ese tiempo de Elí. Aunque Elí había sido sacerdote y juez, había fracasado hasta con sus propios hijos, ¿no? No les disciplinó. Y aquí vemos que Samuel tiene como sacerdote está cumpliendo ese deber de hacer los sacrificios, y dice que hace ese holocausto en favor del pueblo, y dice que el Señor le escuchó. Eso, hermano, eso último que acaba de mencionar y que el texto bíblico lo dice, es lo que a mí me impacta. No hay cosa más bonita que Dios le oiga a uno. Claro que sí. No hay cosa más bonita que orar y que uno sepa que Dios le oye. Y nosotros encontramos aquí a un profeta que cuando clamaba a Jehová, Dios lo oía. Cuando clamó por Israel, Dios le oyó. Bueno, pero hermano Joselito, el trabajo de un profeta no es nada fácil. Claro que no. Porque como portavoz de Dios le toca amonestar al pueblo. Sí. Y nosotros encontramos en Samuel, según lo dice la Signs of the Times del 26 de enero de 1882, que este fue un profeta que al pueblo le decía pues sus verdades, le hablaba de dónde realmente radicaba el problema. Si le gustaría a usted compartir esa cita que aparece aquí. Claro que sí, aquí vemos que el problema con que Samuel tenía que lidiar, dice, y Samuel trató de impresionar a Israel sobre el hecho de que ellos mismos tenían algo que hacer para asegurar el favor divino. Debían arrepentirse de sus pecados y, note esto, alejarse de la idolatría, alejarse de sus ídolos, dejar de adorar a los ídolos ajenos. Tan bajo había caído el pueblo en ese tiempo por lo mismo del liderazgo de la iglesia, del pueblo que tenía, del liderazgo que tenía que gobernar al pueblo. Y no solamente él tenía el derecho de hacerlo civilmente, pero religiosamente era lo más importante. Y aquí ya el pueblo, pues, Samuel les hace recapacitar. A través de este holocausto que él hizo, les hace pensar que tienen un problema muy grande. Primero, les mostró hasta dónde habían ido y que debían arrepentirse de esos pecados. Pero antes, hermano Joselito, es interesante que él, antes de hablarle al pueblo de esta manera, de que tenían ellos mismos que hacer algo para asegurarse el favor divino, y eso era arrepentirse de sus pecados y alejarse de sus ídolos, antes de hacer esa obra con el pueblo, es impresionante a dónde él primero llevó su mensaje de amonestación, a dónde él se enfocó primero con el mensaje que Dios le daba como profeta. ¿A dónde fue? Al mismo punto, al mismo lugar donde debe comenzar en el liderazgo. Ahí fue donde el Señor mandó un mensaje, y Dios lo mandó, ¿no? Realmente lo mandó a través del profeta, aunque le dijo que no le dijera, pero Dios le dijo dónde radicaba el problema de la apostasía del pueblo. Y hermanos, nosotros podemos mirar de que los profetas siempre han amonestado primero al liderazgo del pueblo. Los profetas siempre se han enfocado en la cabeza, de donde ha trascendido, sin duda, la rebelión en contra de Dios. Nosotros hemos visto en la semana pasada que prácticamente, pues, Samuel le dijo a Elí lo que Dios le había dicho. Y aquí hay un punto. Por eso yo decía de que cuál es la maldición que trae de no escuchar el don profético. Porque usted me comentaba algo antes de comenzar aquí a hablar, o antes de traer al estudio, de que Elí tuvo algo
Y es que él quiso saber qué le había dicho Dios. Exacto, sí. Pero, ¿cuál fue la diferencia entre querer saber lo que le había dicho Dios y lo que sucedió después? Pues pienso que Elí, al haber escuchado ya la sentencia que el Señor había declarado sobre él, yo creo que Elí debía de haber tomado cartas en el asunto. Ujú. De antemano el Señor ya se lo había dicho. Claro. Y aquí el Señor lo vuelve a repetir a través del profeta, a través del don profético. Lo vuelve a repetir a través de su profeta, y Elí, no sé si era ya por su vejez o realmente a Elí le faltaba esa iniciativa y pastor, ¿a dónde va el pueblo con un líder así? Es triste, lamentable esta historia, pero yo veía el espíritu de profecía y dice que hacía mucho tiempo que el don de profecía no se había revelado al pueblo. ¿Y qué pasa cuando el don de profecía no está? El pueblo se desenfrena, como dice la Escritura, el pueblo cae en una oscuridad, y esa es la condición del pueblo en ese tiempo. La culpa del Icabod, hermanos, comenzó con el sumo sacerdote Elí. La culpa del Icabod se dio por la obra denominacional, que no quería cumplir con la comisión que Dios le había asignado a sus ministros, que deberían haber guiado al pueblo a un reavivamiento, a una reforma, a una consagración. Oh, no hubiera habido Icabod. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de Icabod? Espérense que vamos a llegar por allá. Pero ya les había anticipado un poquito, ¿no? Pero Icabod es cuando la gloria es traspasada. Es una expresión que dice, la gloria se fue. O sea, no hubiera habido Icabod, hermanos, si Elí y sus ministros a su cargo hubieran estado haciendo bien su trabajo para Dios. Pero nosotros encontramos que lamentablemente, según parece, hermano Joselito, dice la lección aquí, que aunque Elí se hubiera inclinado en humilde sumisión a la amonestación que se le había dado en contra de su casa, ocurrió algo con él que Eclesiastés lo dice de una manera bien clara. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Y este texto es clave para muchos de nosotros. Dice de esta manera: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué le parece? Definitivamente en este asunto como padres muchos fallamos. Elí, al escuchar de que lo que el pueblo decía de los hijos, cómo estaban haciendo ya, juntando ahora sí que la profanación que estaban haciendo en el santuario, en los sacrificios, en los holocaustos, ya el pueblo hablaba, y había pueblo fiel en ese tiempo, pastor, que era celoso de las cosas de Dios, y al ver la liberalidad de estos jóvenes, cómo administraban, y yo estaba pensando en eso, digo, caray, estará pasando hoy eso. ¿Será que los jóvenes hoy en día en nuestra iglesia están, yo cuando veo asuntos de dramas, de cosas tan livianas que se hacen en la iglesia, hago esta comparación, ¿no? Y es triste que el liderazgo vea las cosas que están pasando y como que todo estuviera bien, como que no estuviera pasando nada. Yo hablaba con un hermano apenas ayer, ¿no? Y le comentaba de algo, dice, no, dice, hemos visto cosas terribles, dice, y yo preguntaba, ¿será que ya no distinguimos de lo santo y lo profano? Y esta era la situación, y el por qué los hijos llegaron a esto fue exactamente por eso, porque como dice el versículo, no se ejecutó sentencia sobre la mala obra. Cuando Elí escuchó de que sus hijos estaban ya por un camino torcido, él como que no quería echárselos en contra, que no quería echárselos encima. Y obviamente Elí tenía como, si perdemos sacerdocio, ¿quién lo va a seguir? Pero el Señor sabía cómo. Lo que él tenía que hacer es poner disciplina. El mayor pecado de Elí no es que sus hijos fueran pecadores o lo que hicieran, es que les permitió ministrar en la condición que ellos estaban. Amigo televidente y radio oyente, no hay que abusar de la paciencia de Dios. No. El texto dice que muchas veces, dice,
porque la sentencia no se ejecuta, digámoslo así, sobre lo que se ha dicho, digamos, prontamente, como no se ejecuta la sentencia, el corazón, dice, del hombre, pues interpreta eso como que a lo mejor, pues Dios no va a intervenir, y dice que el corazón de los hijos de los hombres se dispone, dice, todavía para hacer el mal. Hay veces, hermano Joselito, que Dios nos habla y Dios nos da una advertencia. Así es. Pero como en la primera advertencia salimos un poco librados, nosotros venimos y no entendemos el mensaje de Dios. Y lo que hacemos es, en vez de humillarnos ante Él e interpretar en aquella advertencia, en aquello que nos ha sucedido, que bueno, Dios a pesar de todo me ha protegido, nosotros venimos y como la vida no fue preservada, venimos y continuamos. Seguimos haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Entonces nosotros vemos aquí, según este texto, que es típico del ser humano abusar de la paciencia de Dios. Y que aunque Dios haya hablado y haya dado ciertas sentencias, pero no las ejecuta inmediatamente, pues es típico del ser humano relajarse y volver a sus andanzas. Nosotros encontramos en Elí que lamentablemente se dio esto que acabamos de leer en Eclesiastés, que aunque la sentencia que le había dado por un profeta desconocido, porque la Biblia no dice el nombre, y que fue antes que Samuel, que ante la sentencia que ese profeta le dio, hermanos, parece que como no se ejecutó pronto, como no miró la muerte de sus hijos pronto, como no miró que eso se cumpliera inmediatamente, hermanos, parece que él ahí dejó pasar las cosas y dejó que el ministerio se corrompiera. Y como dije en la lección anterior, tenía el problema de que solo actuaba cuando escuchaba. Él no se daba la tarea de supervisar el ministerio. Él solo actuaba cuando oía que la gente decía. Venía donde sus ministros y les decía, no es buena cosa la que yo oigo, que ustedes hacen. Pero es que el trabajo de él no solamente era esperar a oír lo que decían, era supervisar a esos ministros, cómo dirigían a la iglesia, cómo trataban a los feligreses. Y nosotros encontramos que eran unos ministros corruptos que dormían con las mujeres en la misma iglesia y que violentaban a los fieles, quitándoles hasta lo que por derecho le correspondía primero a Dios. Ellos lo querían primero ellos. Así es. Venía el adorador y decía, no, primero vamos a ofrecerlo. No, dámela así antes de quemarla. ¿Por qué le quitaban el derecho a Dios? Si al ofrecer primero el sacrificio se reconocía que el derecho que Dios tenía sobre aquello, el derecho lo tenía Dios, no ellos. Pero cuando ellos decían, no, dámela antes. Oh, hermanos, cómo se miraba que realmente eran unos ministros, como dice la lección, que no conocían a Jehová. Qué lamentable, como decía la lección pasada, que uno sea ministro de Dios y sin embargo no conozca a Dios. Y otra cosa más terrible, pastor, cuando es amonestado por el don profético, por este medio que Dios usa a través de Samuel, pues vemos como que no le hizo caso. Y me pregunto yo, ¿será que en ese tiempo el Señor nos habla a través del don de profecía también? Oh, definitivamente. ¿Será que le estamos haciendo caso? Es momento para reflexionar en esto. Dios usó al profeta para hablarle a Elí del gran defecto que estaba ocurriendo, del gran problema que había. Y me duelen las palabras, pienso mucho en las palabras que el Señor dijo a través de Samuel. El Señor cuando dijo, has amado más a tus hijos más que a mí. Tremendo. Elí se preocupaba por sus hijos, qué le van a hacer o qué le van a decir, cuando debiera haber sido celoso en las cosas de Dios. Quitar a los hijos del ministerio. No sé si usted sepa esto, pastor, pero parece que al quitar los sacerdotes, definitivamente ellos debería ser ejecutada sentencia de muerte. Sí. Había sido escrito, ya aparece en las leyes anteriores que así debería de ser, y yo pienso que Elí en eso se refería cuando el Señor dijo, amaste más a tus hijos, más que preferites que ellos siguieran ensuciando ahí con sus pecados, contaminando el ministerio, el servicio, que ejecutar sentencia. Oh, hermanos, qué tremendo. Yo pienso, Joselito, en la grande responsabilidad que se tiene como líder de la iglesia, en la grande responsabilidad que tenemos
ya sea en calidad de pastores o ancianos, para con la grey. Cómo es nuestro deber hacer las cosas como el Señor las ha dicho, en los términos que Él las ha dicho, y no estar uno solamente porque no se ejecuta las palabras del Señor, digamos, en forma de sentencia, no por eso uno relajarse y dejar que el pueblo se desenfrene y uno mismo apoyar eso. Nosotros miramos aquí que entre el tiempo que apareció el primer profeta, cuyo nombre la Biblia no lo menciona, y le dijo de lo que le vendría a Elí, y este otro tiempo cuando Samuel se lo dice, la Biblia no registra el tiempo, cuánto fue de diferencia, pero parece que entonces las cosas seguían peores. ¿Por qué? Porque como dice el texto, cuando la sentencia dice no se ejecuta sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entonces dispuesto para seguir haciendo lo malo. Así es. Había una persona, hermano. Yo traigo estos ejemplos aquí porque pues me toca hablar con mucha gente. Había una persona cristiana que estaba en los caminos del Señor, pero por allí él lamentablemente pues dejó de andar con Dios, dejó de servir al Señor como se debía y comenzó a inmiscuirse en el pecado, comenzó prácticamente a hundirse en el pecado. Cuando andaba en esa condición, me contó que un día, dice, cuando iba manejando en su automóvil, tuvo un accidente pero tan grande que era para que él quedara muerto. Y él dice que interpretó. Cuando miró cómo quedó su carro, él interpretó que Dios, a pesar de lo que él andaba haciendo, le había preservado la vida. Oré con él y le dije, pues hermano, lo único que toca aquí es rendirse al Señor otra vez, consagrarse de nuevo y apartarse de eso que andaba haciendo. Y él dijo, sí, definitivamente que sí. Pero volvemos a lo mismo. Como la sentencia no se ejecuta, dice, el corazón de los hijos de los hombres, lo que hace es que volver a hacer el mal. Y nosotros, pues yo tristemente lo pude ver en ese hermano. Es cuando ignoramos los llamados de Dios, pastor. Porque desgraciadamente ese hermano, él, ¿cómo pues? Ya los días ya le había pasado, como dicen, el susto de que pues estuvo a punto de perder la vida. Desgraciadamente otra vez se volvió a hundir en el pecado, porque es la tendencia del ser humano de que porque la sentencia no se ejecuta prontamente, es la tendencia del ser humano a entonces a seguir haciendo lo malo. Y eso, hermanos, había pasado con Elí, porque Elí previamente, como hemos dicho, había sido ya advertido por un profeta que Dios le había mandado en cuanto a lo que le ocurriría a él y a su casa. Y sin embargo parece ser que cuando Samuel vuelve a decírselo, pues como que se había dado esto, de que como aquella sentencia que se dijo de aquel profeta no se había ejecutado todavía, entonces la tendencia del corazón de sus ministros, de sus hijos, era continuar haciendo lo malo. Y el don de profecía nos habla más acerca de Elí, acerca de su situación. ¿Qué dice? Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. Confesó su culpa, o sea, quiere decir que cuando el Señor le reveló su culpa, la aceptó. Es verdad, reconoció que estaba en ese problema, pero dice que no llevó frutos de arrepentimiento. Exacto. Aunque aceptó su culpa, ¿verdad? Pero no renunció al pecado. Año tras año el Señor había postergado los castigos con que le amenazaba. Mucho pudo haberse hecho en aquellos años para redimir los fracasos del pasado, pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario del Señor. Las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo, como lo habían sido por los sacerdotes. También los pueblos de las naciones, note la cadenita aquí, pastor, sí, de las naciones y convecinas, que no ignoraban las iniquidades abiertamente practicadas en Israel, se envalentonaron aún más en la idolatría y en sus crímenes. No sentían la culpabilidad de sus pecados, como lo habrían sentido si los israelitas hubieran preservado su integridad. Pero el día de la retribución se aproximaba. La autoridad de Dios había sido puesta a un lado y su culto descuidado y menospreciado, y se había hecho necesario que Él interviniera para sostener el honor de su nombre.
Patriarcas y Profetas, páginas 630 a la 631. Pero Así ¿qué le es. parece si destacamos de toda esta nota algunos puntos que podrían ser de bendición el analizarlos ahorita? Que hay muchos puntos que hay que analizar, como por ejemplo, pastor, aquel punto que vimos aquí, que como, y es lo que pasa hoy con muchas iglesias hoy. El mundo está como está, a veces por el cristianismo de hoy, pastor, que es tan liberal. El mundo se hunde más. Yo hace tiempo fuimos a hacer una misionera y había una señora que abrió su puerta y la abrió muy poquito, así entreabierta. Y y me dijo, no, dice, no quiero nada, dice, yo sé que ustedes andan haciendo esto, dice, pero no se preocupen, dice, mire, le dije, ¿cómo sabe lo que yo ando haciendo? Dice, no, dice, ustedes andan ahí, son cristianos, son religiosos y andan repartiendo. Le dije, bueno, le dije, no le gustaría saber realmente lo que nosotros estamos repartiendo, porque no, ¿cómo sabe qué es lo mismo o qué es? Y comenzamos a platicar y entonces en la plática salió de que le dije, mire, a nosotros no nos interesa tanto de que usted se haga de nuestra religión. Lo que nos interesa a hoy es saber que usted busque al Señor, que si tiene una Biblia la lea, que si va a la iglesia, vaya a la iglesia, porque mire que es una manera de tener tanta maldad. Pero por el liberalismo de tanto cristianismo hoy, que es tan liberal que juntan el mundo con lo cristiano, es que el mundo se envalentona más para ir más y más en decadencia, la decadencia de las tinieblas, de la decadencia espiritual. Y es lo mismo lo que pasó aquí con este punto que me llamó la atención con el sacerdocio de Elí, al ver el pueblo, cómo estaban actuando los líderes, pues también más se iban a la idolatría, y luego al ver las naciones que el pueblo estaba en esa condición, pues también más se envalentonaban en eso. O sea, hermanos, cuando el pueblo de Dios pierde su peculiaridad, Así es. su singularidad, Su y propósito. cuando el pueblo de Dios, como dice el hermano Joselito, no camina conforme al propósito de Dios, ¿qué ustedes creen que va a pasar con los demás pueblos? Es decir, con los idólatras. Pues ellos se van a envalentonar más en su idolatría, porque no hay un pueblo peculiar, santo, consagrado, que haga la diferencia y les amoneste. Nosotros podemos ver que dice aquí el espíritu de profecía, que las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo como lo habían sido por los sacerdotes. Y los pueblos de las naciones circunvecinas, que no ignoraban las iniquidades abiertamente practicadas en Israel, se envalentonaron aún más en su idolatría y en sus crímenes. Si no hay una iglesia, hermanos, que diga, no, esas celebraciones de Navidad son paganas, no podemos andar en ellas. Si no hay una iglesia que diga, no, esas celebraciones del día de San Valentín. San Valentín, o de la Madre, o de la Pascua, de la Coneja, si no hay una iglesia que pueda predicar y que diga que esas cosas son paganas y no se deben hacer, pues entonces, hermanos, las iglesias les parece normal y lo van haciendo, y no hay alguien, no hay una voz que diga, eso no se hace. Miren a dónde había llegado el pueblo de Israel, hermanos. Se había desenfrenado, porque como dice la Biblia, que el pueblo sin profecía se desenfrena. Andaba tan corruptamente andando el pueblo, valga la redundancia, andaba tan abiertamente en la iniquidad, que las naciones, dice, idólatras, más se envalentonaban, porque no había un pueblo vecino que pudiera en su forma de vivir demostrar que eran un pueblo santo. ¿Cuánto, hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad, la obligación moral de no perder la peculiaridad de Dios, la peculiaridad que Dios nos ha dado, y destacarnos en el mundo como un pueblo distinto? Miren, a mí, hermano Joselito, me impacta cuando dice, mucho pudo haberse hecho en aquellos años para redimir los fracasos del pasado. Pero el anciano sacerdote no tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el santuario de Jehová. Claro. ¿Por qué digo que me impacta? Porque está sucediendo lo mismo ahora. El santuario de Jehová. Y quiero, cuando hablo del santuario, hablar de la iglesia, del pueblo de Dios. Anda tan contaminado en su membresía, en sus feligreses,
que tristemente nadie hoy en día detiene esa corrupción. Hoy, igual que en los días de Elí, tristemente hay un sacerdocio, hay un liderazgo que no toma las medidas eficaces para corregir los males que están contaminando el santuario. Y de seguir así, el Icabod va a llegar. Yo quisiera hacer un llamado, aunque tal vez digan que yo no soy quien para hacer llamados, pero si hubiera un pastor humilde por ahí del Israel moderno y que no le importe quién me respalda para hablar lo que voy a decir, pero yo quisiera hacer un llamado a los verdaderos ministros de Dios, que en el Israel moderno tienen a cargo una iglesia. Yo quisiera animarles, hermanos, para que ustedes se aseguren de hacer las cosas que el Señor manda, que ustedes corrijan los males que están contaminando su iglesia. Ustedes no esperen a que la conferencia, la asociación o misión, que el presidente o la dirigencia principal de ustedes les diga lo que tienen que hacer. Ya Dios ha dicho. Atrévanse ustedes en su ministerio a ser distintos, a corregir los males que se propagan en el pueblo. Y no dejen que esa su iglesia vaya allí por los caminos del paganismo, celebrando las fiestas paganas y dejando que la mundanalidad se meta, haciendo con eso que las iglesias vecinas al final terminen haciendo lo mismo, porque no hay ni una en la comunidad que sea distinta. ¿Cómo deberíamos de aprender de esta amonestación que nos da aquí el don de profecía? Tremendo, pastor. La verdad que es un espejo para poder aún nosotros poder vernos, reflejarnos. Nosotros como Iglesia de Advenimiento estamos tratando de levantar las normas, los principios cristianos, bíblicos. Y algo que me llamó aquí la atención también, pastor, disculpe, es que dice esa parte que dice la autoridad de Dios se había puesto a un lado. Tremendo. Nosotros como autoridad tenemos la bendita palabra de Dios, esa es la autoridad. Y tenemos también como autoridad el espíritu de profecía. Y cuando aquí dice que la autoridad de Dios se había puesto a un lado, pues definitivamente estas dos cosas se habían puesto a un lado. No se hacía caso. Y aunque aún hoy hay un profeta que amonesta al pueblo, como que se le hace a un lado. Y es lo que me llamó la atención. Se menospreció, dice, pero note la parte que sigue. El Señor tiene que intervenir. Tiene que intervenir el Señor algún momento para sostener el honor de su nombre. Pero ¿sabe qué, Joselito? ¿Qué sucede? Mire, cuando la autoridad de Dios se pone a un lado, su culto es descuidado y es menospreciado. Así es. Y ustedes pueden ahora, hermanos, mirar de que no hay discernimiento en la forma de cómo se hace un culto a Dios ahora. No hay discernimiento en cuanto a los signos que se escogen para alabarlo. No hay discernimiento en la manera de adorarlo, ni en el día en que se tiene que adorar. Desgraciadamente, porque se pone a un lado la autoridad de Dios. Como decía Joselito, la Biblia, y en este caso nosotros los adventistas, sabemos que el espíritu de profecía son autoridad de Dios. Amén. Y cuando no se pone atención a lo que dice la Biblia y al don de profecía, que son la autoridad de Dios, es cuando entonces, hermanos, sucede esto. Se desprecia y se descuida la manera de hacerle un culto al Señor. Y eso hace que Dios intervenga en honor de su nombre. Hermano y hermana del Israel moderno, debemos orar, pero al mismo tiempo debemos hablar con los líderes en el sentido de no poner a un lado la autoridad de Dios. Es triste, hermanos, pero hoy tenemos pastores. A ver, si me permite ese libro. Miren, hermanos, aquí dice, Patriarcas y Profetas, Ellen G. de White. Esta sierva, Dios la bendijo con el don de profecía. Apareció en la historia del mundo allá por el año 1844. Apareció para guiar a un pueblo, para que caminara en los caminos del Señor tal como Dios manda. Apareció, hermanos, para advertir, para amonestar. Y en estos libros, a los cuales nosotros le llamamos el espíritu de profecía, porque aquí está prácticamente manifestado el espíritu de profecía que Dios le dio a esa sierva, porque esa sierva todo lo que Dios le dio lo escribió. Y entonces se llegó a conformar toda una serie o una cantidad de libros que contienen las revelaciones que Dios le dio. Pero, hermanos, ¿no será que hoy
estos dos libros, las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía, ¿no será que hoy esto que constituye la autoridad de Dios, no será que hoy también se ha puesto a un lado, como tristemente Elí lo hizo, como tristemente la obra denominacional de aquellos días lo hizo, como tristemente el ministerio, los ministros, los pastores de aquel tiempo lo hicieron? ¿No será que hoy también los pastores, empezando por sus cúpulas, no será que hoy también se ha puesto la autoridad de Dios a un lado? Usted dirá, no, pero mi pastor cita el Espíritu de Profecía. Sí, pero cita lo que le conviene. Cita lo que va de acuerdo a lo que él está haciendo. Pero no cita completamente aquellas declaraciones, como por ejemplo, que no seamos una iglesia ecuménica. Aquellas declaraciones, como por ejemplo, que no nos sentemos con el gran apóstata, el papado, a hacer pues reuniones y estar allí bajo esos acuerdos de que no hay que dañar, y bajo el amor, pues bajo esos acuerdos no decir la verdad, por ejemplo, de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 14. Hermanos, con todo el respeto que se merecen los pastores del Israel moderno, llámese asociación, conferencia o misión, pero déjenme decirles que como dirigencia y como ministros, muchos de ustedes han puesto a un lado la autoridad de Dios. Y tengan cuidado, porque el Icabod va a llegar al pueblo que ustedes lideran. Miren, hermanos, aprendamos de esta experiencia de Elí. Humillémonos. Elí ya le había llegado la advertencia por medio de un profeta sin nombre. Había pasado los años y él no había corregido los males. Y le llega otra vez ahora por este jovencito. Y todo esto nos dice de que lamentablemente Elí, pues oyendo y oyendo que el don de profecía hablaba, él no hizo caso, ponía la autoridad de Dios a un lado, y el culto, por lo tanto, estaba descuidado y menospreciado. Hermano y hermana, y querido pastor, si es que hubiera uno por allí que me oiga, sería bueno que miremos cómo es el culto que le estamos dando a Dios. Mira, hermano, sé que se hizo larga ya esta lección, pero este es el momento, porque estamos hablando aquí que dónde estaba el problema, dónde radicaba. Mira, hermano, ¿cuántas hermanitas están pasando a la plataforma a la hora del culto divino y que están allá en su silla jalándose la falda? ¿Por qué? Porque esos ministros permiten que pasen al púlpito, Joselito, con esas faldas así pegadas y cortas, y algunas de ellas pintadas como las del mundo. ¿Cuánto ministro está permitiendo eso? ¿Cuánto ministro permite que las alabanzas especiales sean elevadas por personas todas maquilladas, cuando esas cosas no van de acuerdo a las normas cristianas? ¿Cuánto ministro menosprecia el culto a Dios sencillamente porque pone a un lado la autoridad de Dios dada en la Biblia y el Espíritu de Profecía? Dios nos ayude, hermanos, y me ayude a mí para ver cómo nos ponemos, como dicen, más vivos en esto, de manera que no seamos culpables de que el Icabod llegue. Y siendo que ya tenemos la instrucción en el profeta, el don profecía que el Señor nos ha dado a través del profeta. ¿Cuál era la condición del pueblo en ese tiempo? Pues ya eran tinieblas. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías 8:20, no estaban hablando a la ley y al testimonio. Y dice ahí que si no hablaren conforme a estos dos principios, a estas dos autoridades que Dios nos ha dejado, es porque no les ha amanecido. ¿Por qué no ha amanecido para ellos? Porque lejos de amanecer, va oscureciendo y va oscureciendo más para ellos. Exactamente. Y como decía el título de la lección del domingo, inminente desgracia sobre la nación. Eso es lo que estaba por llegar debido a todo lo que ya hemos dicho. Claro. Que Dios nos ayude para que ahora, empezando por mí, Joselito, y usted como anciano, como líderes, pues verdaderamente meditemos en esto y veamos las consecuencias que puede venir tanto sobre nosotros como también sobre el pueblo por no hacer las cosas como el Señor manda, por no, como dice aquí, corregir los males, redimir los fracasos del pasado, tomar las medidas eficaces,
Oh, hermano, cuánto necesitamos que empiece una reforma, pero empezando por mí como pastor, Claro. y luego seguir con usted como anciano, para que el pueblo la mire, y el pueblo entonces se anime y haga reforma también. Claro. Así, la inminente desgracia no nos va a llegar. Claro. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta lección Amén. que una vez nos ha amonestado, y tenemos que aceptar las amonestaciones. Oremos. Oh Padre Celestial, te agradecemos porque una vez más tú presentas cuáles son los resultados de no escuchar al espíritu de profecía. Así es. Una vez más tú presentas, Señor, cómo la desgracia es inminente sobre nosotros como pueblo cuando despreciamos la autoridad divina. Señor, nosotros miramos que empezando por el liderazgo de la iglesia, tristemente ocurre esto, de menospreciar la autoridad divina, de no escuchar el don profético, y desgraciadamente vemos entonces un culto menospreciado, un culto descuidado. Padre, yo te ruego ahora que nos ayudes a ser humildes y reconocer que mucho de lo que sucede en el pueblo se debe a nosotros como líderes, llámese pastores o ancianos de iglesia. Te ruego, Dios, que me ayudes a mí, en primer lugar, para reconocer mis errores. Y, Señor, en lo que compete a la iglesia, que tengo el privilegio de pastorear, oh Padre, ser muy cuidadoso, de no ser permisivo en cuanto al culto que se te ofrece a ti, y en cuanto a permitir, Señor, también que con los mensajes que le predico a la iglesia, ahí la lleve, Señor, por el camino de la maldad. Padre, te pido que me ayudes. Dios, he tenido que hacer algunas aplicaciones hoy en relación con un ministerio bien conocido como es el del Israel moderno, y posiblemente no agrade, pero Padre, no puedo dejar de hacerlo porque tú sabes que este es un mal que se da en ese pueblo que se dice pueblo remanente. Por favor, Señor, te pido que abras los ojos de los pastores, que abras los ojos de los presidentes de misiones, de conferencias y de asociaciones, que abres los ojos, Señor, de los ancianos, que abras los ojos de todos ellos, Padre, y de mí y de todos, para que entendamos que si no hacemos las reformas, si no escuchamos el don profético, el Icabod va a llegar para nosotros y sería triste. Padre Celestial, gracias. Gracias porque a través del ministerio profético dado a Samuel, encontramos tremendas lecciones para nosotros hoy. Te alabamos y te agradecemos por tan bonita lección y por tan grande advertencia que nos haces para que seamos un pueblo triunfante. Amén. Gracias, Padre, te lo pedimos y lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.